Hola, ¿cómo están? Armando Dávalos les saluda. Hoy jueves 25 de agosto, octavo mes del año, a punto de fenecer este octavo mes. Les saludamos con mucho gusto en un programa más de La Voz del Residente. Hoy, La Voz del Residente con un tema de oftalmología. En unos momentos más presentaremos a nuestro ponente, a quien agradecemos su valiosa participación. Y volvemos a reiterar nuestra constante invitación a que se sumen a este programa. El objetivo de este programa es generar una comunidad donde todos los futuros especialistas del país puedan converger, puedan compartir y puedan apreciar las diferencias que existen, muchas ocasiones marcadas por las sedes en las cuales se encuentran. Entonces, lo importante es que aprendemos todos compartiendo. Asimismo, si ustedes conocen a alguien que crea que nos puede apoyar con alguna temática, recuerden que las especialidades son abiertas. Todas las especialidades que estén en un proceso de residencia pueden participar. Asimismo, les invitamos a que visiten nuestras redes sociales con información muy interesante sobre temas legislativos, jurídicos e informes sobre futuros eventos. Nuestras redes sociales son Twitter, Instagram, Facebook y obviamente también pueden visitar nuestra página www.medicallegalcenter.com y con todo gusto estaremos en esa comunicación y en ese ámbito que nos mantendrá informados. También, como siempre, quiero agradecer a la plataforma Yo Soy Médico 17, quien de forma amable nos hace la ayuda de poder llegar a más residentes a través de la transmisión de su Facebook Live. Entonces, si ahorita tiene algún conocido que esté en el hospital, que esté en el consultorio, que esté en guardia, lo puede transmitirle que a través de Facebook Live se puede conectar desde la plataforma de Yo Soy Médico 17 para que escuche la conferencia del doctor Edric. Finalmente, a ustedes residentes los invitamos también a que participen en el programa Masterclass. Masterclass es un programa que se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche. Pues bien, ahora me voy a permitir presentar a nuestro ponente del día de hoy, que como les dije es un tema relacionado con la oftalmología. Pues hoy, jueves 25 de agosto de 2022, le damos la bienvenida al doctor Edric González, quien nos expondrá el tema retinoblastoma, diagnóstico y rescate ocular. El doctor Edric González es actualmente residente de tercer año de oftalmología y su sede es la UMAE 71 en Torreón. Él es egresado como médico cirujano por la Universidad Anáhuac de México. Así es que, doctor Edric, le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, ¿nos escucha bien? Hola, buenas noches, Armando. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Edric. Bueno, pues la mecánica para que los que no nos han visitado anteriormente es el doctor Edric inicia en unos momentos más su exposición, la cual nos llevará alrededor de 30, 32 minutos, 35 quizás, y al término de ella, pues podrá haber un espacio para que en la sección de chat puedan hacer sus preguntas al doctor o sus comentarios. Así es que, doctor Edric, bienvenido, muchas gracias por compartirnos, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que los residentes, sobre todo tercer años, ya están en preparativos o rotando. Así es que doblemente nuestro agradecimiento por su tiempo, por su espacio y por su conocimiento. El micrófono y la cámara son suyos, doctor. Buenas noches, nos vemos al terminar su exposición. Adelante. Muchísimas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla. Y probablemente ya la vean todos. Y bueno, vamos a empezar primero con el título. Efectivamente, vamos a hablar el día de hoy de retinoblastoma en cuanto al diagnóstico y el rescate ocular. Antes que nada, me gustaría siempre aclarar que este tipo de patologías que vemos como oftalmólogos son patologías que necesitan un abordaje multidisciplinario y entre de las que ellas nos apoyamos de diferentes médicos, como el pediatra, el médico familiar, el genetista, el oncólogo pediatra y etcétera. Entonces, para darle una mejor atención a los pacientes, siempre es importante trabajar en equipo y que todos estemos en el mismo sonar.
Entonces, uno de estos aforismos que siempre nos hacen dar en las clases de genética, de pediatría, es que el retinoblastoma es el tumor maligno intraocular más frecuente en niños. Y esto no es para nada falso. Realmente es inclusive el segundo tumor sólido más frecuente en la infancia después del neuroblastoma. En uno de los primeros descripciones que se hizo del retinoblastoma fue justamente en este libro que se llamaba Observations on Fundus Hematodes or Soft Cancer, que lo escribió el doctor James Wardrop en 1809. Él hizo una investigación de diferentes globos oculares que fueron enucleados y se dio cuenta que el origen de esta masa provenía de la retina. Pero algo de las aportaciones más importantes que hizo James Wardrop es que esto lo hizo a la edad de solo 23 años. Y algo que me llamó mucho la atención es que me hizo recordar también al doctor Ramón y Cajal, que cuando hizo sus aportes más importantes a la ciencia fue justamente cuando era residente. Y es por esto que, pues obviamente, invito a todos mis compañeros que también son residentes, recordar que siempre podemos aportar un poco al medio científico cuando estamos haciendo ese tipo de dinámicas, o ya sea publicando artículos, y ya sea presentando carteles o en congresos, y que ninguna importación es pequeña para lo que nos podemos provocar en un futuro con nuestras investigaciones. Ahora, en cuanto hablando de la epidemiología del retinoblastoma, este estudio lo hizo Stacy y colaboradores en 2017. Básicamente lo que buscaban aquí era buscar la incidencia bajo logaritmos matemáticos de los 40 países más importantes de Europa para retinoblastoma. Por esto se tomaron las poblaciones de acuerdo a datos del Banco Mundial y de las Naciones Unidas. Stacy y colaboradores lo que hicieron fue dividirlos en dos poblaciones, las que son menores de 5 años y menores de 15 años. ¿Por qué la decisión de dividir así? Bueno, porque el retinoblastoma es un tumor que aparece con mayor frecuencia en los menores de 5 años. Si bien podemos encontrar esta patología después de este tiempo, este tumor no se comporta de la misma manera y no se presenta también con la misma cantidad de incidencia. Por eso, en este estudio, lo que reportaron, una incidencia calculada para los menores de 5 años de 14.1 casos por millón de niños y para los menores de 15 años de 4.6 casos por millón de niños. Aquí una de las cosas más importantes también es que dentro de sus hallazgos se dieron cuenta que si bien la incidencia era similar entre los países de Europa que tenían más alto índice de Producto Interno Bruto y el menor índice de Producto Interno Bruto, la diferencia radicaba principalmente en la edad del diagnóstico para estos pacientes. Y eso es importante porque otro de los estudios o de los reportes más importantes de retinoblastoma es justo del Global Retinoblastoma Study Group, que en su último reporte del 2020 ellos estimaban una tasa de 8.300 casos anuales para el 2045 en todo el mundo de retinoblastoma. Cuando estamos hablando de estas estadísticas europeas, pues obviamente nos llama bastante la atención lo que aparentemente está bastante bien hecho. Sin embargo, nos hace preguntarnos también qué está pasando en nuestro país en cuanto a esto. Bueno, sabemos que lamentablemente en nuestro país no tenemos una gran estadística epidemiológica de muchas enfermedades que nos gustaría poder abordar. Y es más que nada porque los programas lamentablemente no nos cubren la demanda epidemiológica como deberíamos. Sin embargo, ha habido esfuerzos de diferentes grupos, como el Grupo Mexicano de Retinoblastoma, que en 2004 hicieron un reporte retrospectivo a 6 años, donde se juntaron los 16 centros de referencia pediátrica y oncológica más importantes del país, entre los cuales se incluían el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México, el Hospital La Raza, el Hospital Civil de Guadalajara, entre otros, y se calculó una incidencia de 100 casos al año para todo el territorio nacional. Y algo de lo más interesante también es que en nuestro país una edad promedio de diagnóstico era de aproximadamente 2 años para el retinoblastoma. Este es otro estudio que hizo el doctor Arturo Fagardo y colaboradores, donde calculó la epidemiología del cáncer en niños mexicanos comparándolo con población estadounidense. Y algo que se dio cuenta el doctor es que nosotros tenemos una incidencia mayor para diferentes tumores, como las leucemias, los tumores de las líneas germinales y el retinoblastoma. Para este último, la incidencia se calculó de aproximadamente 5.6 casos por cada 100.000 habitantes, niños, evidentemente, pero uno de los casos más importantes fue el sonado en Chiapas, donde la incidencia se calculaba de 21.4. O sea, siendo estos tasas inclusive que podrían compararse con
con países del continente africano o inclusive la India. Otro de los estudios más recientes que fue publicado en 2017 fue una revisión sistemática de los programas actuales de retinoblastoma y el conocimiento general en el manejo y el diagnóstico de esta enfermedad. En este se juntaron también los 5 hospitales de referencia para retinoblastoma de México, algunos de los cuales también fueron incluidos en el estudio que anteriormente les comenté. Y uno de los detalles más importantes que nos comenta también este estudio es que los estados del sur, llámese por ejemplo Chiapas, Tabasco, Campeche, lo que nos decían es que hay una tasa comparable, como les comentaba anteriormente, con países de África e India. Y básicamente esto lo que nos dice es que hay una necesidad inmediata para consolidar programas de retinoblastoma, tanto de diagnóstico como de tratamiento oportuno, y cubrir estas necesidades reales que tiene la población. Ahora, otra cosa de lo que también siempre nos comentan en las clases de genética es que el retinoblastoma es el arquetipo de los tumores del desarrollo. Y básicamente lo dicen esto porque también el doctor Alfred Knudson, que es el que les muestro aquí en esta imagen, es uno de los que provocó más avances tanto en la genética como en el desarrollo de la oncología a nivel mundial. Y básicamente él lo hizo a partir de la observación de diferentes apariciones de retinoblastomas en la población que él estaba estudiando. Él se dio cuenta que algunos niños desarrollaban el tumor de manera más temprana que otros. Y él lo que asumió o lo que teorizó fue que estos niños, los que desarrollaban el tumor primero, tenían una mutación genética de manera más temprana cuando se comparaba con los otros niños. Por eso, en la primera mutación, él asumía que podría estar a través de la línea germinal, o sea, antes de la fecundación, y la segunda mutación podía estar asociada a la línea somática. Después se teorizó como más que nada, lo planteó como la teoría de los 2 hits. Y bueno, ya sabemos después lo que pudo desarrollar con sus hallazgos que provocaron futuras investigaciones en lo que hoy conocemos como los genes supresores de tumores, de los cuales el retinoblastoma es uno de ellos, que se encuentra en el cromosoma 13q14. Ahora, ¿cómo se va a presentar clínicamente esta entidad? Bueno, a grandes rasgos podemos encontrar el retinoblastoma unilateral cuando se encuentra solamente en un ojo, bilateral cuando se encuentra en ambos ojos, pero hay un espectro también de pacientes que no solamente podemos encontrarlos limitados a los globos oculares, sino también en la línea, bueno, a línea media en el sistema nervioso central, y eso se le llama un retinoblastoma trilateral. Estos tumores de línea media pueden estar asociados tanto a la glándula pineal como a la región celar. Y es importante también recordar que el diagnóstico temprano en estos pacientes siempre va a ser ideal. Recordemos que el tiempo es vida. En estos pacientes, al ser un tumor de características malignas, corremos un riesgo muy alto de que este tumor se pueda diseminar o se pueda presentar en alguna otra parte del cuerpo, ¿no? Algunas de las características clínicas que también podemos encontrar en estos pacientes son el clásico leucocoria y los estrabismos. Sin embargo, hay algo más que podemos desmenuzar a partir de este estudio que hizo también el Global Retinoblastoma Study Group, en los que ellos nos comentan que a nivel mundial la leucocoria se presenta aproximadamente en el 62.8% de los pacientes como síntoma clínico inicial y el estrabismo en el 10.2% de los pacientes. De manera conjunta, un paciente con leucocoria y estrabismo se presenta aproximadamente en el 3.9% de los pacientes. Ahora, algo que me gustaría comentarle, y principalmente esto va a nuestros colegas que son de primer contacto, médicos familiares, pediatras, médicos generales inclusive, que siempre el diagnóstico de leucocoria tenemos que tomar en cuenta 3 puntos importantes para revisar al niño. En primera, tiene que ser en condiciones mesópticas, o sea, con la luz apagada. En segunda, preferimos que sea bajo dilatación pupilar. Y en tercera, este reflejo tiene que estar a la altura del paciente. Ahora, ¿por qué les comento todo esto? Porque para que nosotros veamos una leucocoria como la que presenta este paciente, tiene que tener el tumor mínimo un diámetro de 3 milímetros y debe estar en la línea del eje visual. Si tenemos un retinoblastoma que está periférico y está pequeño, este reflejo probablemente no se ve afectado. Y pasa el tiempo y el paciente puede seguir aumentando el volumen del tumor y nosotros no nos damos cuenta de ello. Sin embargo, hay algo bien importante también. Este paciente que nosotros estamos viendo aquí, que tiene una leucocoria en el ojo izquierdo, nos lo mandaron con una sospecha inicial por retinoblastoma. Sin embargo, el paciente tenía una catarata. Y esto es importante porque el abordaje de leucocoria
tiene muchas causas y lo podemos ver en una tabla un poco más adelante, pero es importante que siempre todos los pacientes que tengamos con leucocoria sean enviados de manera urgente a la consulta de oftalmología. Ahora, cuando hablamos acerca del estrabismo, de la desviación del globo ocular, básicamente lo que nos está diciendo el ojo es que, uno, ya tiene, el tumor está invadiendo el eje visual y dos, ya tiene mucho tiempo haciendo eso. Y eso provoca que el ojo tenga un sistema de compensación en la que básicamente se suprime la mirada y el ojo pierde tono, el ojo se desvía y eso lo que a nosotros nos dice es que sea lo que sea que el paciente tiene, ya vamos tarde. El diagnóstico ya está siendo tarde porque ese ojo ya es ambliope y ese ojo, en cuanto a su pronóstico funcional, va a ser mucho más reservado. Hay otro tipo de síntomas, hay otro tipo de presentaciones clínicas más atípicas, pero es también importante conocerlas, como esta que podemos encontrar. Este paciente, el reflejo que ven aquí en la parte inferior de la cámara anterior del ojo, eso se llama un pseudohipopion. Un pseudohipopion básicamente es la migración desde la cavidad vítrea hacia la cámara anterior de las mismas siembras o de partes del tumor que los vamos a ver de manera directa detrás de la córnea. Y eso es un signo de mal pronóstico, porque a decir verdad, la gran mayoría de estos pacientes, pues realmente no hay mucho que hacerles y necesitamos hacer una cirugía mutilante en todos los casos, ¿no? Lamentablemente, hay algunos otros, un porcentaje afortunadamente bajo, pero que todavía existe en los pacientes, se calcula que es 7.4% según este estudio, que pueden presentar de una manera ya muy avanzada y que realmente no tienen ningún tipo de pronóstico. Son pacientes que vienen con una proptosis que puede llegar a ser hasta, o sea, muy grande en comparación con el otro ojo. Y obviamente aquí, lejos de que el globo ocular ya no tenga ningún pronóstico, lo que más nos preocupa es que el tumor se haya diseminado a alguna otra parte del cuerpo y corre en peligro la vida del paciente. Esta tabla me gusta siempre también mencionarla, es una tabla del Hospital Civil de Guadalajara, del estudio que les había comentado anteriormente, y básicamente nos dice lo mismo, que para la población mexicana los dos signos más característicos de presentación del retinoblastoma son estrabismo y leucocoria. Ahora, algo que también siempre me gusta mencionar es que afortunadamente desde el 2016, gracias a una reforma en el artículo 61 de la Ley General de Salud, afortunadamente el día de hoy ya tenemos bien establecido un protocolo de salud visual y no solamente esto, de revisión de la retina, una fundoscopía, tanto a la cuarta semana de nacimiento como progresivamente, para que estos pacientes tengan un diagnóstico más temprano. Esto se ve desde la cartilla de vacunación, donde podemos ver el primer tratamiento para alguna enfermedad oftalmológica, básicamente es la profilaxis oftalmológica, que muchos le hicimos en nuestro internado de progrado, para evitar la Asphalia neonatorum, pero sin embargo podemos encontrar también esta exploración de la integridad visual a los 28 días y la exploración de la visión visual también a las 6 a 8 semanas y la agudeza visual también a los 4 y 6 años. Todas estas tienen que ir acompañadas de una revisión oftalmológica completa para descartar algunas otras de las enfermedades como catarata congénica, glaucoma congénito, retinopatía prematuro y etcétera. Esa es otra de las tablas, como les comentaba, donde vemos los diagnósticos diferenciales de la leucocoria. Y esto es importante mencionarlos porque siempre que vemos un reflejo blanco en una de las pupilas de los niños, tenemos que pensar, como les decía, en un tratamiento inmediato o una consulta inmediata para el oftalmólogo. Y esto es porque los tumores sí son una parte importante, pero también pueden ser secundarias a una parte congénita, infecciosa, traumática o vascular. Y es importante por eso también hacer estudios de descarte y que lo veamos nosotros de manera más dirigida. Ahora, en cuanto a la presentación también, algo que nos arroja este estudio del Global Retinoblastoma Study Group es bastante interesante. Como les comentaba, realmente la incidencia de los países millonarios o desarrollados, los que están en vías de desarrollo, si bien el tumor se va a comportar de manera similar, la edad, el diagnóstico, va a ser lo que va a limitar el pronóstico de estos pacientes. Y esto es muy importante mencionarlo porque si se damos cuenta, en los países que tienen un ingreso bajo,
su edad aproximada es de 30 meses de diagnóstico. Sin embargo, cuando lo comparamos con un país de ingresos altos, es de 14 meses, es la mitad del tiempo. Evidentemente, y tiene esto bastante lógica, a un país que tenga un diagnóstico más temprano y que tenga tecnología y que tenga los mejores tratamientos que existen en ese momento, pues obviamente sus pacientes van a terminar con un mejor pronóstico. Cuando se compara con países que no tienen los recursos suficientes y aparte estamos llegando tarde, pues evidentemente van a tener peores pronósticos, ¿no? Y algo también que les comentaba, afortunadamente el 90% de nuestros pacientes tienen un retinoblastoma unilateral y es importante también diagnosticarlo para que tengamos un abordaje temprano, ¿no? Pero bueno, ya diagnosticamos al paciente, ya pudimos hacer un tamizaje adecuado. Cuando llega a la consulta de oftalmología, lo que toca siempre es hacer una exploración bajo anestesia. Llevamos al paciente a quirófano, lo dilatamos y bajo indentación y oftalmoscopía indirecta, lo que hacemos es evaluar la retina, el fondo del ojo para evaluar qué puede estar teniendo el paciente. Y lo que nos vamos a encontrar solamente pueden ser estos tumores que pueden estar llenos de calcificaciones, pero si nos damos cuenta también, aquí tenemos unas pequeñas puntilleos o unas pequeñas fibritas que emergen del retinoblastoma y estos se llaman las siembras vítreas. Las siembras vítreas son partes del tumor que pueden estar migrando tanto en el cuerpo vítreo como en alguna otra parte también del globo ocular y pueden hacer algo que se llama multifocalidad. Y no solamente tenemos ahora un tumor, sino tenemos un tumor y dos tumores. O sea, parte del mismo tumor ya se fue a dos localizaciones diferentes y lo que podemos estar teniendo es esto que les comento, la multifocalidad. Algunos de esos tumores también no solamente tienen este tipo de siembras que se llaman en esferas, sino tienen este tipo de siembras que son más bien una nube. Algunos otros tumores también, dependiendo de su crecimiento, pueden generar estas delimitaciones tan importantes alrededor del mismo tumor. Este es el tumor y estas delimitaciones son algo que se llama desprendimiento de retina asociado al tumor y esto es por una exudación que puede hacer el mismo tumor a lo largo de las capas para desprender la retina, ¿no? Hay algunos otros casos, no todos son tan agresivos. Afortunadamente hay algunos pacientes que se comportan de una manera un poco más tranquila. Esto es un tumor que está fuera de las arcadas, que está fuera del eje visual y que afortunadamente nos gustaría a todos poder diagnosticar de esta manera un tumor confinado, que está bien delimitado y que no está haciendo más problemas y que si tenemos un tratamiento conservador para este paciente, pues probablemente podamos tener un buen tratamiento para él. Comparado con este otro paciente que está justamente el tumor en el polo posterior del ojo, en la zona de mejor visión, que es la mácula. Y bueno, su pronóstico dependerá también de la misma evolución del paciente. Este otro, como les comentaba, este desprendimiento de retina que podemos observar aquí delimitado con el tumor debajo de la retina, pues obviamente es un desprendimiento que está muy abolsado, que está muy grande, y obviamente esto dependerá de la misma respuesta del globo al tumor y al tratamiento. Sin embargo, también algo bien importante es que no porque veamos todo como una maraña de siembras por todos lados, etcétera, significa que el paciente le va a ir mal de todas, ¿no? Afortunadamente hay algunas cosas que nos pueden delimitar la evolución del mismo paciente y aunque tengan, y aparentemente tengan muchísimas siembras, a veces también pueden evolucionar de una buena manera. Y bueno, una vez que nosotros vemos y observamos las características clínicas de estos pacientes, toca clasificarlos. Y clasificarlos depende de los hallazgos que hayamos encontrado. Anteriormente, a partir de los años 60, que diseñaron los doctores Reed y Ellsworth, esta clasificación donde dividían al retinoblastoma en 5 grupos. Anteriormente esta se utilizaba, y esto era porque nos ayudaba mucho a la sobrevivencia de los pacientes cuando se basaba el tratamiento en la radioterapia. Afortunadamente, hoy en día las cosas han cambiado y se ha desarrollado esta clasificación internacional del retinoblastoma, que ahora en vez de dividirlo entre los estadios 1 a 5, nos lo divide en estadios de la A a la E. Básicamente en el estadio A es un tumor pequeño, confinado a la retina, sin siembras vítreas. En el estadio B son tumores mayores de 3 milímetros que pueden tener líquido subretiniano asociado al tumor de menos de 5 milímetros. En el estadio C podemos encontrar ya siembras vítreas, pero estas pueden estar confinadas al tumor o asociadas al mismo tumor. En el estadio B,
y encontramos siembras vítreas difusas que pueden estar por todas las partes del vítreo. Y en el estadio E lo que vemos, y es lo más importante, es que vemos cambios secundarios en el ojo, además del tumor. Y estos pueden ser desde un glaucoma neovascular, una hemorragia vítrea masiva o inclusive el simple toque del tumor con la cápsula posterior del cristalino. Ahora, otra de las cosas más importantes en cuanto al retinoblastoma también es su forma de crecimiento. En la imagen A podemos ver un esquema de un globo ocular donde la parte amarilla o la parte naranja que están viendo aquí, esto es el tumor sólido. En la parte, o en la línea verde que ustedes ven es la hialoides. Todo esto que ven aquí adentro, que está de blanco y que estoy haciendo en las líneas verdes, esto se llama el cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo tiene su porción anterior, que es su limitación, que se llama hialoides anterior, y su limitación posterior, que es la hialoides posterior. Detrás del vítreo, en la línea morada, alcanzan a ver la retina neurosensorial. Si se dan cuenta, este tumor está confinado a la retina y está respetado todavía por la hialoides. Sin embargo, está creciendo hacia adentro del globo ocular y a estos tipos de tumores se les conoce como retinoblastomas de crecimiento endofítico. Cuando crecen los retinoblastomas hacia afuera del globo ocular, se les conoce como retinoblastomas de crecimiento exofítico. Y obviamente para cada uno de estos, los pronósticos y el abordaje y todo va a ser bastante diferente. A veces los retinoblastomas, como les comentaba, pueden estar asociados a líquido subretiniano o subhialoideo. Y básicamente lo que hacemos, este tumor sigue confinado atrás de la hialoides, pero hace este líquido exudativo que se queda entre la hialoides y la retina. En otras ocasiones puede estar asociado también a un desprendimiento de retina, como algunas de las imágenes que ya les presenté. Y en otras ocasiones lo que puede hacer es precisamente esta ruptura, donde lo vemos en el asterisco, en la imagen D, esta ruptura que va a provocar, obviamente, la migración de partículas del tumor llamadas siembras vítreas hacia toda la cavidad vítrea. Sin embargo, algunas de las pacientes lo que hacen, lamentablemente, es que rompen también a nivel de la hialoides anterior y provocan este derrame. En los gringos se relacionan a él como el spillover de las siembras vítreas hacia la cavidad, hacia la cámara posterior y después hacia la cámara anterior del globo ocular. Y es cuando vemos este signo que les comentaba del pseudo-hipopion. Algunas otras de las características que también podemos encontrar son estos pacientes que pueden tener siembras vítreas que pueden estar asociados al polo posterior, como aquí lo podemos ver en esta imagen y en este esquema clínicos. Y cuando hacemos un OCT, podemos ver estas imágenes que son hiperreflécticas preretinianas que pueden tener una sombra acústica posterior y estas son básicamente siembras vítreas también. Algunas otras que podemos encontrar son, como les decía, estas siembras vítreas en forma de nube, que en este caso del paciente están invadiendo el polo posterior y bueno, eso también dependerá el pronóstico visual también después del paciente. Ahora, una vez que hicimos el tratamiento, el abordaje, perdón, clínico, que ya lo clasificamos y sabemos cuáles son sus características morfológicas clínicas, también tenemos que hacer un estudio de imagen. Y eso es algo también bien interesante. Para nosotros, en cuanto al seguimiento del paciente, el estudio ideal para el seguimiento es la resonancia magnética. Sin embargo, para el paciente de primer contacto o para el oftalmólogo de primer contacto, el primer estudio que se tiene que hacer para el descarte de retinoblastoma o cualquier otra leucocoria es el ultrasonido. ¿Por qué? Porque es un estudio que nos va a aportar mucha información, es un estudio barato y que en general es un estudio mucho más económico que una resonancia magnética. Sin embargo, para nosotros, en el seguimiento del paciente con retinoblastoma, la resonancia magnética es el estudio más importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar también no solamente la pauta de la invasión del retinoblastoma o del tumor a diferentes estructuras, sino también su progresión y la regresión del tumor después del tratamiento. Esta imagen se las quise poner porque es un paciente que nosotros tuvimos en el servicio que tuvo un retinoblastoma bilateral. Si nos damos cuenta, en el globo ocular derecho vemos aquí muy bien delimitado cómo está el tumor en la parte, bueno, en la cámara vítrea y obviamente no está tocando ninguna parte
afortunadamente, de la cámara anterior del globo, del segmento anterior del globo ocular. Sin embargo, si nos damos cuenta y si lo comparamos con la imagen del globo ocular izquierdo, lo que nos damos cuenta es que, en primer lugar, la morfología del globo derecho y del globo izquierdo no son similares. ¿Por qué? Porque el globo izquierdo es más pequeño y aparte de todo esto, ya parece que tiene una pérdida de la arquitectura. Esto se llama tisis bulbi, es un estadio en tisis bulbi y esto ya lo clasifica como un retinoblastoma en estadio E. Este ojito lamentablemente ya no tiene pronóstico y es imperativo el tratamiento con enucleación de este paciente. Obviamente algo más importante también es que siempre que hagamos un estudio de resonancia magnética a estos pacientes es evaluar, como les comentaba, la región celar para descartar algún tipo de retinoblastoma trilateral. Y básicamente esto es algo que nos dicen inclusive las guías, esta tabla de las guías europeas de retinoblastoma, bueno, de imagen para retinoblastoma, es un protocolo que se llama ERIC, que lo pueden buscar. Y básicamente lo que nos dice es que para cualquier tumor o para cualquier retinoblastoma, el estudio ideal es hacer una resonancia magnética de órbitas y cerebro de simple y contrastada cortes finos. ¿De cuánto los cortes? Menos de 2 milímetros. Y esto es importante también porque nos va a ver, obviamente sabemos que el globo ocular tiene aproximadamente una dimensión de 22 milímetros y obviamente entre más grandes sean los cortes, menos detalle podemos encontrar en cada uno de ellos y entre más finos sean, más detalle podemos encontrar en cada uno de ellos. Y algunas de las características que tenemos que descartar o que tenemos que observar en esos estudios básicamente son las características asociadas al tumor, ya sea la lateralidad, el patrón de crecimiento, la extensión del tumor, el toque o la relación con algunos otros regiones anatómicas del globo ocular, así como una imagen simple y contrastada para evaluar la captación de contraste y, como les comentaba también, la revisión de la región celular. Ahora, el tratamiento. El tratamiento del retinoblastoma. Ante todo, tenemos que tener en cuenta que es un tumor maligno y ante todo tenemos que poner por delante la vida. Siempre es defender la vida de los pacientes a pesar de lo que nosotros podamos ofrecer. Y el tratamiento va a depender de muchísimas cosas. En primer lugar, el estadio del tumor. Y el segundo lugar, y creo que sería lo más importante, tanto la experiencia como los recursos que tengamos disponibles en el lugar donde estemos tratando al paciente. Si bien algunas veces nosotros tendemos a revisar literatura anglosajona, que lo que nos dice es que este tumor tiene excelentes estadísticas de rescate ocular en Estados Unidos, que los alemanes les va excelente, que los japoneses salvan una gran cantidad de ojos, pero si estamos tratando al paciente en una comunidad donde lamentablemente no tenemos recursos y lamentablemente no tenemos todos los estudios para poder hacer un abordaje en el mundo ideal de los pacientes, pues tenemos que tener en cuenta esos datos para poder poner en riesgo, para no poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entonces, por muchos años, el tratamiento ideal fue la enucleación, porque, bueno, dice el dicho que muerde el perro sacado la rabia, ¿cierto? Entonces, una vez quitado el tumor, una resección completa con márgenes libres del tumor, pues realmente no podíamos tener mucho problema de que el tumor fuera a crear algún problema a futuro. La enucleación básicamente lo que consiste es en la disección completa del globo ocular, de la conjuntiva y de la cápsula de Tenon, el aislamiento de los músculos extraculares y los márgenes libres, la resección del nervio óptico. Necesitamos al menos un centímetro, 10 milímetros de márgenes libres para poder estar seguros que no podemos encontrar tumor asociado al nervio óptico, ¿no? Y esto básicamente lo que es una cirugía mutilante. Y después, obviamente, le podemos ofrecer por otras partes de los servicios, como quiroplástica, una reformación de la cavidad anostalmica con un injerto dermograso, una reformación de la cavidad, para que el paciente posteriormente se pueda poner una prótesis y, bueno, tenga una calidad de vida un poco mejor. Pero tenemos también que tener en cuenta que obviamente esto no deja de ser una cirugía mutilante y obviamente esto va a afectar en la calidad de vida del paciente, tanto de la familia, como del paciente a largo plazo. Entonces, una vez
que eliminamos o que quitamos el tumor, lo que hacemos es revisarlo para patología, lo enviamos, se hacen cortes con calotas y donde podemos ver aquí estas fotografías. Le agradezco al doctor Abelardo Rodríguez del Departamento de Patología de APEC por haberme permitido utilizar estas fotografías, donde podemos encontrar una calota en la que se evidencia aquí el tumor y vemos aquí también las siembras vítreas que están flotando en el vítreo, ¿no? Esto que ven aquí es la retina, esto es el cristalino y esto es la córnea, ¿no? En este otro globo ocular lo que vemos también, las mismas características, este es el tumor y vemos aquí también otro tipo de siembras vítreas del tipo nube, ¿sale? Y una vez que se hace esto, bueno, se pasa por diferentes tinciones, diferentes deshidrataciones, para que después lo podamos ver a través del microscopio. Y lo que también podemos ver pues, principalmente es que aquí podemos encontrarnos una invasión del tumor de manera parcial en la retina. Sin embargo, en algunas otras regiones podemos ver una invasión completa del mismo tumor a través de toda la retina y podemos también descartar una de las cosas más importantes, que es la invasión del nervio óptico. Esta es una imagen de campo ampliado donde podemos ver, esto es el nervio óptico, y lamentablemente aquí podemos ver algo que no nos gusta encontrarnos, que es básicamente una invasión laminar del nervio óptico. Y eso obviamente también cambia el pronóstico de los pacientes, ¿no? Y eso es algo que también nos preguntan mucho en los estudios, en los exámenes, que son las clásicas rosetas de Flexner-Wintersteiner, ¿no? Que pueden estar presentes en la patología del retinoblastoma. Ahora, otras de las cosas que podemos encontrar básicamente es que podemos ofrecerles a los pacientes es la quimioreducción. Y esto básicamente se lo agradecemos también al doctor Frederick Ferris, que anteriormente solo se reservaba para pacientes con patología avanzada y que hoy cada vez más se ha hecho un cambio, es un tratamiento de primera línea. Y esto es porque después de 2 ciclos podemos encontrar una disminución del tamaño tumoral y un rescate ocular, mejorándolo de los pacientes, cuando se utiliza algunos otros tipos de terapia, como la radioterapia, la crioterapia o la terapia transpupilar con diodo. También algo que nos ayuda bastante es que este tratamiento disminuye el riesgo no solamente de los pineoblastomas, sino de futuras tumores o de tumores secundarios a largo plazo. Y después de 2 ciclos podemos encontrar inclusive una disminución de un volumen de aproximadamente del 25% y un grosor de aproximadamente del 50%. Si bien una terapia puede tener también sus efectos adversos, como son en este caso la pancytopenia transitoria o una fiebre de origen desconocido. Ahora, los esquemas más utilizados son con ricristina, etoposito y caroplatino. Ahora, sin embargo, hay algo bien importante también a mencionar, que cuando nosotros instalamos algún medicamento bien intravenoso, recordemos que tienen que pasar un metabolismo o un primer paso en el metabolismo hepático. Y muchas veces en este paso se disminuye la disponibilidad del medicamento y en el ojo en específico, por ser un órgano santuario que también tiene unas barreras, que son la barrera hematorretiniana y la barrera hematocosa en la porción anterior del ojo, va a provocar obviamente también una disminución de la biodisponibilidad de estos fármacos a nivel ocular. Y esto hace un poquito más difícil la concentración más alta de medicamentos a este nivel. Sin embargo, algo que se empezó a hacer, o que afortunadamente ya tenemos ahorita, es justamente de los tratamientos más actuales, que es la quimioterapia intraarterial súper selectiva de la arteria oftálmica, que básicamente lo que nos permite es, a través de la arteria femoral, hacemos una canalización y hacemos una cateterización a la arteria oftálmica de manera, como decía, específica, selectiva, y lo que dejamos es este catéter de aproximadamente 500 micras, que lo que va a estar haciendo es depositando el medicamento de una manera más directa y eliminando este primer metabolismo hepático. Y obviamente vamos a tener, gracias a esto, una mayor biodisponibilidad del medicamento, a nivel del globo ocular. Sin embargo, también es importante mencionar que obviamente esto tiene también sus riesgos. Uno de los riesgos más importantes en el procedimiento, pues obviamente son las hemorragias intracraneales, inclusive el espasmo de la arteria oftálmica,
o sea, cuando estemos nosotros cateterizándola, y obviamente eso va a comprometer de por vida al paciente, inclusive teniendo mavarosis o dismotilidad o una vasculopatía coroidea oclusiva, limitando obviamente la motilidad del paciente, ¿no? Entonces, obviamente, eso se tiene que hacer solamente en manos expertas. Solamente son pocos los centros en todo México, inclusive, que se pueden hacer. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser el primer centro del Instituto Mexicano del Seguro Social en ofrecer a los pacientes ese tipo de terapia, y afortunadamente tuvimos buenos casos en los que tuvimos buenas evoluciones para los pacientes. Y bueno, los medicamentos más utilizados en este caso son el Melphalan y el Topotecan, que obviamente también es la terapia que nos pueden ayudar también inclusive para la quimioterapia intravítrea, que es el socio ideal para los tumores de este tipo, principalmente cuando tienen siembras vítreas. Esta terapia fue descrita por Munier y colaboradores. Y básicamente lo que nos realizamos aquí es inyectar de manera directa en el globo ocular el medicamento. Obviamente para todo esto tenemos que tener bastante cuidado porque recordemos que es básicamente entrar a la boca del lobo. Entonces, al nosotros retirar la aguja, si no tenemos el cuidado suficiente, podemos inclusive esparcir las siembras o parte del tumor en algunas otras partes del cuerpo o del ojo inclusive. Por eso se realizan estos puntos de crioterapia antes de quitar la aguja y después de quitar la aguja, para, digamos, como mecanismos de seguridad y no tener estos reflujos retrógrados de las mismas siembras. Y vean qué importante es, o qué padre podemos ver la evolución de estos pacientes cuando este paciente estaba lleno de siembras vítreas y el tamaño tumoral. Cuando hacemos múltiples terapias o múltiples aplicaciones de esta quimioterapia intravítrea, podemos ver no solamente la resolución completa de las siembras vítreas, sino también una disminución del tamaño tumoral y una calcificación de que nos marca, obviamente, una regresión del tumor. Y bueno, ¿cuántas veces tendríamos que estar inyectando a los pacientes? Bueno, eso dependerá de qué tipo de siembras podamos encontrar. Las más fáciles de eliminar son las del tipo polvo. Las segundas más difíciles de eliminar serán las del tipo esferas, y las más difíciles de eliminar del todo, inclusive llegando hasta los 16 meses, 14, 16 meses que necesita una aplicación cada 4 semanas, al igual que la quimioterapia arterial, sería inclusive las siembras de nube, ¿sale? Pero sin embargo, obviamente, eso también dependerá del comportamiento del mismo tumor y bueno, también del medicamento que tengamos a la mano, de la disponibilidad y bueno, etcétera. Y bueno, esto sería como lo más importante, como a manera de conclusión. Lo más importante es que necesitamos un manejo multidisciplinario para estos pacientes. Recordemos que no podemos hacer esto solos y es mejor hacerlo de manera trabajo en equipo, ¿sale? Espero que les haya gustado la plática y bueno, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias a la voz del residente por la invitación. Hermano, listo, eso ya todo. Gracias, doctor Edric. Buenas noches otra vez. Pues realmente, como usted expresó, es un problema que desafortunadamente se presenta en menores de edad, y quizás, bueno, los que somos padres de familia y tenemos hijos, no atendemos situaciones oculares hasta cuando realmente se presenta ya un problema un poco más grave. Entonces, creo que muy importante lo que usted mencionó, que es un trabajo también interdisciplinario en el cual, pues seguramente las personas que si nos escucharon o van a ver el programa más adelante, médicos de primer contacto, pues esta es una alternativa para que hagan un diagnóstico más preciso y puedan remitir a estos pacientes con los especialistas. Déjeme ver si tenemos comentarios o preguntas. Bueno, ahorita tengo 2 comentarios. Uno es del doctor Luis Kim. Buenas noches. Bueno, saludos desde Salto del Agua, Chiapas. Los saludamos a Carlos Luis Kim, como siempre nos acompaña. Muchas gracias. Y Alex RM, ¿en su hospital realizan estudios moleculares de PRB o
MICN? Lamentablemente no. En nuestro hospital nos contamos con esos estudios. Sin embargo, a veces nos apoyamos de otros centros de referencia, como son el Instituto Nacional de Pediatría, para poder llevar un manejo un poco más en conjunto con esos centros. Muy bien, déjenme ver si hay algo más que estoy buscando. Pues al parecer fue tan clara la plática que no tenemos mayor comentarios o preguntas. No, pues sí, yo digo, no soy médico y por supuesto que entendí de forma clara. Si me preguntan mañana, pues no voy a hacer un diagnóstico, pero sí voy a estar más enterado y atendiendo las indicaciones de los especialistas. Al oftalmo. Sí, Raúl Peniche nos dice excelente plática. Muchas gracias también por su participación. Y bueno, doctor, algo más que quiera comentar, si nos dio una conclusión, pero algún comentario final. Pues más que nada recordarles a todos que, como les dije al principio, esto es un trabajo de todos. Esperemos que más adelante podamos ofrecerle unas mejores condiciones a nuestros pacientes. Que recordar también que todo esto va cambiando. Afortunadamente, del 2008 para acá el manejo de retinoblastoma ha tenido una evolución impresionante y esperemos que poco a poco en nuestro país podamos tener cada vez más herramientas para brindarle a los pacientes y que sean lo más accesibles para ellos también. Yo quiero retomar algo que mencionó casi al principio de su ponencia, en la que decía que los residentes, que obviamente son los que están más en contacto con cualquier caso clínico, pues puedan aportar y crear pues guías, crear investigaciones, crear publicaciones. Y entonces es combinarlos nuevamente, subrayando su observación de que participen, pues ustedes, gente joven, gente que está en preparación, creo que son los que pueden aportar más, como usted decía, ahora a México, ¿verdad? No necesariamente tenemos que depender del desarrollo científico de otros países. Qué bueno que nos lo compartan también, pero aquí también podemos generar muchísima información. Yo nada más quiero comentarles, la semana pasada estuve en un evento de APEC, que fue pues algo más especializado para retina. Y realmente la gente joven se está preparando de sobremanera, hay mucho conocimiento, hay mucho talento. Yo creo que lo que falta es traducirlo en investigación y publicación. Entonces, bueno, pues qué bueno que hace usted también extensiva esta invitación, y a todos los que participan en nuestros programas, pues adelante, ¿verdad? Si en algo podemos apoyarlos como Medical Legal Center, como La Voz del Residente, no duden en contactarnos y buscamos la forma de establecer comunicación con la Sociedad Mexicana de Oftalmología, con APEC, que llevamos buena relación con la doctora Vale, que es la que coordina todo APEC. Entonces, bueno, estamos en la mejor disposición de podernos apoyar si estamos hablando de oftalmología o de cualquier otra especialidad. Y quiero recordarles que este programa el día de mañana ya estará en nuestra plataforma de YouTube, por si quiere compartirlo o se perdieron en algunos momentos de algunos datos. A partir de mañana lo puede ver en nuestro canal de YouTube. Solamente tiene que teclear Medical Legal Center y buscar La Voz del Residente. Aquí encontrará la presentación del doctor Edric González y este tema de rinoblastoma. Doctor, pues no me resta más que agradecer su valiosa participación nuevamente. Invitado nuevamente cuando quiera retomar una segunda parte de este tema o quiera hacer extensivo algún otro conocimiento para esta población. Y pues bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando, por la invitación. Y claro que sí, te voy a tomar la palabra y nos veremos pronto. Gracias. Igual a todos sus colegas cordialmente invitados. Yo les agradezco. Hoy les decía jueves 25 de agosto, siendo ya las 8 casi 50. Les deseamos un feliz descanso. Muchas gracias por su participación y seguimos viéndonos en este programa. Gracias a todos. Buenas noches. Descansen. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.